Hola, me llamo Aida y bienvenido o bienvenida a mi canal. Hoy voy a continuar con la saga de lettering que he empezado la semana pasada. Vamos a hacer un repaso exactamente de todo lo que hicimos, que fue probar primero los rotuladores, hacer unas pruebas de subir y bajar, tanto en recto como en curvas, y después aprendimos 5 letras: la I, la V, la W, la L y la E. Quiero comentarte que la L también suelo hacerlo de otra manera, así que te voy a enseñar simplemente como si fuera un palito con una curva hacia abajo. De esa forma también puedes hacer Ls. A veces aplicaré la L con el rabito arriba, el circulito ese que tiene arriba, y a veces haré las Ls como si fueran palitos, según vaya viendo lo que necesite la palabra que esté dibujando en ese momento. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar haciendo una N. Yo lo voy a hacer primero con el rotulador de punta bala para que veas cómo se hace. Sería el rabito del enlace de la letra anterior, bajo, subo con una curva y bajo con una curva. Entonces, ahora vamos a analizar la letra. Subo en fino, bajo en grueso, subo en fino, bajo en grueso y subo en fino. Ya sí que sí, voy a darle la vuelta al rotulador, voy a ir con la punta pincel y aplico lo que te he dicho. Cojo el rotulador desde donde te dije la semana pasada, subo en fino, descanso, bajo en grueso, descanso y hago la curvita de la N y la curvita de abajo de la N. Como puedes ver, al bajar de la curva, he hecho una curva gruesa y he levantado en fino para levantar. Hago otra N, voy a hacer varias y te voy a dar un pequeño tip. Este pequeño tip, esto dependerá un poco de cómo quieras la letra, pero a mí me gusta hacerlas así. Si tomamos la línea de referencia del palito grueso primero, como en donde tiene que apoyar la N, puedes ver que la curvita de abajo del todo me paso de esa base, porque a mí me gusta que las letras sean un poquito más dinámicas. Y por ese motivo lo que hago es pasarme un poquito y de esa forma voy a hacer una palabra que sea un poquito bailarina. Voy a continuar un poquito más con la explicación mientras que hago una N de nuevo. Como puedes ver, cojo el rabito, bajo en grueso hasta la línea de base y ahora subo en fino, subo un poquito más elevado que lo que es el palito de antes y bajo hasta un poquito por debajo de la línea de base. De esta forma ya verás cómo darás juego a tus palabras. Ahora vamos con la M. La M a mí me gusta hacerla de dos maneras. Te voy a enseñar las dos. Un rabito, bajo, hago la curva como si fuera una N, descanso y hago otra curva un poquito más pequeñita. Es decir, subo en fino, bajo en grueso, subo en fino, bajo en grueso, subo en fino, bajo en grueso y subo en fino. Y ahora voy a hacer otra M que va a ser muy parecida a esta, pero va a ser la primera curva más pequeña que la otra. Veremos, mira, comenzamos con el rabito, bajamos, hago una curva un poquito más finita y ahora hago una curva un poquito más alta. Entonces, según como sea la palabra, voy a utilizar una M u otra. Subo en fino, bajo en grueso, subo en fino, bajo en grueso, subo en fino, bajo en grueso y subo en fino. Ahora vamos a hacerlo con el rotulador de punta pincel. Es importante que respetes también los tiempos de descansar la mano para que no te salga una montaña rusa. Así que vamos a empezar. Como puedes ver, hago el rabito, descanso, bajo en grueso, descanso, hago la primera curva, descanso
y desde que termina esa curva hago la siguiente curva un poquito más pequeña e incluso bajo un poquito de la línea base como he hecho con la N y subo en grueso. Esta primera M corresponde a la primera que he hecho y ahora voy a hacer la segunda que he hecho con el punta bala. Hago el rabito en finito, descanso, hago el palito para abajo grueso y descanso, hago una primera curva chiquitita y descanso y desde que termina esa curva hago la siguiente curva más grande y me paso un poquito de la línea base y descanso y ya estarían los dos tipos de M. Ahora voy a practicar un poco más los dos tipos de M, una vez cada uno y ya pasaría a la siguiente letra. En esta ocasión no he querido acelerar nada del vídeo para que veáis que hay que tomarse su tiempo, que las letras se hacen despacio, porque estás dibujando. Tú cuando dibujas, dibujas despacio, así que con las letras pasa lo mismo. Como puedes ver, lo estás viendo a tiempo real, voy despacito, tomándome mis tiempos y levantando también la mano para no hacerlo todo en un mismo trazo. Cuando dibujas, no dibujas todo en un mismo trazo, vas levantando también la mano. Pues aquí hay que hacer lo mismo. Vamos a por la siguiente letra. La siguiente letra va a ser una C, que es simplemente una curva donde voy a subir en finito, voy a bajar en grueso y voy a subir un poquito en finito. Es muy sencilla de hacer y vamos a comenzar ya con lo que es un rotulador de punta pincel. Subo en finito, bajo en grueso y subo en finito. En esta ocasión no he puesto rabito de delante, puesto que yo esta letra normalmente no la uno. Y tampoco he puesto el rabito de después porque dependerá un poco de la letra que continúe. Esta es una letra que se hace en un único trazo, como puedes ver, y es bastante sencillita. Bueno, ahora voy a enseñarte otra letra que es muy sencillita y que se me olvidó enseñártela en la clase pasada, ya que tiene más que ver con las letras anteriores, y es la U. El rabito de la unión, bajo en grueso, subo en fino, bajo en grueso y subo un poquito en fino. Para las U's hay dos tipos de U's que me gustan utilizar a mí y una es que la segunda curva la subo mucho y otra es que la segunda curva la bajo mucho. Como podéis ver en esta segunda ocasión. Y nada, subo en fino, bajo en grueso, subo en fino, bajo en grueso y subo en fino. Y ahora vamos a hacer las dos U's con la punta pincel. Hago el rabito en finito, porque estoy subiendo. Hago la U hasta que subo el palito más arriba de lo que he empezado y bajo en grueso. Y la segunda U es al revés. Hago la primera curva más pronunciada y la segunda menos pronunciada, dependiendo de la palabra que vayas a escribir o cómo te encaje en tu frase, utilizarás una u otra. Las dos son totalmente válidas. Ahora vamos a por la última letra que te voy a enseñar hoy, que es otra muy sencillita, que es una T. Hago el rabito de la unión desde la anterior. Desde un poquito más arriba hago la curva hacia abajo y pongo la línea horizontal. Subo en fino, bajo en grueso, subo en fino y la horizontal que hago también es en fino. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con la punta pincel. Hago el rabito en fino, bajo en grueso, subo en fino y el rabito de la T en fino. Repito unas cuantas veces más y luego verás varias formas de hacer la T según tus líneas de guía. Como ya hemos practicado unas 10 letras,
en donde hay consonantes y vocales, podemos empezar a formar alguna palabra para que no se nos haga tan aburrido. Y yo voy a coger la palabra tú. Voy a coger la parte de atrás de la hoja, ya que se puede aprovechar, y voy a enseñarte cómo empiezo yo practicando. Yo voy a hacer 4 líneas que son de guía y voy a hacerlas con 2 cuadritos de separación. Es un ejemplo y entonces he elegido 2 cuadritos, pero puedes elegir otro número de cuadritos. Voy a acercar un poco la cámara para que lo veáis. Y como puedes ver, estas líneas realmente tienen la misma distancia entre unas y otras. Entonces, nos va a resultar que la letra va a ser muy poco dinámica, pero también es un estilo de letra que puedes utilizar dependiendo de lo formal o poco formal que quieras. En el huequito de arriba va a ser para las partes superiores de las letras, por ejemplo, la T, que es muy alta, la B, que también es muy alta. La línea central es donde va a estar las letras chiquititas y el centro de la letra, y la parte baja van a ser para los rabitos que vayan para abajo. Por ejemplo, la P tiene un rabito, la Q también, etcétera. Entonces, con la T, voy a comenzar desde el centro de lo que son las guías, a hacer el rabito, subo hasta la línea superior, bajo hasta la tercera línea, que es mi línea base, y subo hasta la siguiente línea, que está dentro también de mi línea base. Y la U lo voy a hacer entre el cuadrito que hay en medio. Ahora voy a escribir de nuevo tú y lo voy a hacer un poquito más dinámico. La T, como puedes ver, baja un poquito de la línea base. Sin embargo, también la U, la última curva, está un poquito más baja de lo que es la parte central. Y de la línea base, también la curva de abajo sale un poquito la U. Eso le da otro toque especial a lo que es esta palabra y es otra manera diferente de escribirlo. Y ahora voy a hacer la U cuando el rabito primero es más corto que el segundo, pero también jugando un poquito que me bajo un poquito de la línea base. Y como puedes ver, son 3 maneras diferentes de escribir tú y según la que escojas va a ser más dinámica o más formal o como quieras escribirlo. Voy a hacer este mismo proceso con el rotulador de punta pincel. Te lo he dejado todo a cámara normal para que vayas viendo que yo dibujo y que sigo las mismas reglas que te he enseñado para hacer cada una de las letras. Subo en fino, bajo en grueso,
la U un poquito más arriba, la U un poquito más abajo, etcétera. Ahora vamos a mover un poquito las líneas estas de guía y voy a hacer el hueco superior un poquito más grueso y las líneas inferiores las voy a seguir dejando a la misma distancia. En el hueco superior he dejado 4 cuadraditos y en las otras en 2 cuadraditos entre sí. Esto que estoy haciendo me va a permitir jugar un poquito más con las letras y darle diferentes alturas, diferentes grosores, diferentes formas de dibujar estas letras. Y ninguna es incorrecta, todas son válidas. Lo único que tienes que ver cuándo aplicar una y cuándo aplicar otra. Eso te lo va a ver cuando hagas una frase. Vas a ver, pues ahora necesito que la T sea más alta o que la U sea más gruesa o ver qué palabras necesito resaltar. Como puedes ver, aquí la T es muy grande respecto a la U y lo que está resaltando es la T, no es la U. Luego veremos el efecto contrario, donde se resalta más la U que la T. Ahora voy a dibujar las otras dos opciones que también te he dejado arriba, donde la U se mueve un poquito más para arriba o más para abajo, y lo mismo con la T, para que veáis que exactamente estoy haciendo lo mismo que arriba, lo único que la T se me ha generado más alta. Pero bueno, que ya te digo que no está mal, eso depende de lo que quieras resaltar. Y todas estas formas de dibujar que te estoy enseñando son totalmente válidas. Le voy a poner las tildes a las U's, que no se las había puesto. Simplemente con apoyar el rotulador me vale. Puedo hacerlas más gruesas o más finitas y tal. Este es un bloque de guías y ahora vamos a hacer el otro bloque de guías y donde en la parte superior se vuelve a separar en dos cuadritos. La parte central lo voy a dividir para que encaje 4 cuadritos y la parte de abajo otros 2 cuadritos. Y en este caso lo que va a resaltar va a ser el medio. Como verás, la T me va a quedar muy chiquita al lado de la U. Ya verás que es otro toque diferente y que tampoco está mal, está bien para dibujarlo. Esto depende mucho de lo que quieras dibujar en una frase. Como puedes ver, llevo el rabito muy arriba de la T porque mi U va a ser muy grande. Y como puedes ver, queda un poco, digamos, desproporcionado, pero no está mal, no está mal. Que hay gente que ve esto y dice, qué mal me ha salido. No, no está mal, esto depende de lo que quieras hacer. Repito el proceso jugando un poquito más con la U y el rabito bajo de la T. Y incluso puedes ver un tú que a mí me gusta más que el anterior, que es más dinámico, pero el anterior no quiere decir que esté mal, ni este tampoco. Y luego, al revés, que el rabito primero de la U sea más pequeño que el segundo y que tampoco está mal, está bien, pero es otra forma de dibujarlo. Y también me gusta mucho dibujarlo así, porque dependiendo de mi palabra, va a ser mucho más dinámico o menos dinámico. Y bueno, ya tienes para practicar bastante, que son la M, la N, la C, la U y la T. Y la palabra tú. Si quieres formar más palabras, adelante, porque tenemos 10 letras que te permiten jugar con todo esto. A mí me ha encantado y en la siguiente semana te voy a enseñar otras 5 letras y también otra palabrita con la que puedas jugar. De esta manera vamos a ir combinando el hacer un poco de caligrafía con también dibujar nuestras propias palabras y que no sea tan aburrido. Al principio es un poco aburrido, pero como puedes ver, vamos aprendiendo y vamos a ir mejorando. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like.
déjame un comentario, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Nos vemos pronto.